Dios le bendiga rica y abundantemente en esta madrugada. Le damos gracias al Señor de que nos permite estar una vez más aquí compartiendo con ustedes y grabando este video. El Señor ahorita igual me levantaba a orar y me traía a memoria esta palabra. Y ahorita que oraba, pues eso era algo de lo que yo le decía al Señor. Yo entrego todo. Tengo tiempo de que el Señor me ha estado dando esta palabra y me la ha dado de mil maneras. Me la ha dado por sueño, me la ha hablado audiblemente y he escuchado su voz. Y quiero compartir esta palabra, espero sea de bendición, de edificación en tu vida. Acéptala, mi hermano, no la rechaces, recíbela. Y que esta palabra te bendiga y te hable, te redarguya como me sigue hablando a mí, porque hasta hoy en la madrugada todavía el Señor me seguía dando esta palabra para mí y me estaba hablando, me la estaba trayendo a memoria. Y esta palabra, cuando el Señor me daba esta palabra, el tema que me daba era entrega todo. Entrega todo. Y cuando el Señor me daba esta palabra, me daba la historia del joven rico. Y vamos a estar leyendo Marcos 10, del 17 al 22. Y espero que abre tu mente, abre tu corazón. Quita toda venda, toda ceguera de tus ojos para que puedas recibir esta palabra en tu vida en el nombre de Jesús. Que sea el Espíritu Santo tomando el control total y absoluto de esta palabra, de mi boca y de todo mi ser. Y que sea el Espíritu Santo abriendo tus ojos y tus oídos espirituales. Que sea arando esa tierra, ese terreno en tu corazón, para que esta palabra caiga en terreno fértil y no retorne para atrás vacía, en el nombre de Jesús. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Marcos 10 del 17 al 22. Dice: el joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido en esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Escuche bien, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, pues tenía muchas posesiones. En este relato podemos ver, mi hermano, que el Señor Jesucristo a este hombre le pidió todo. Le pidió su riqueza. Le dijo, cuando le dijo, mira, cuando le dijo que ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Le dijo, para heredar la vida eterna. Y el Señor le decía, ¿verdad?, todo lo que era necesario en aquel tiempo conforme la ley. O sea, que era vivir y seguir los mandamientos, las leyes y los mandamientos y las leyes de Moisés, que era conforme lo que se regían en el tiempo de la ley, ¿verdad? Y dice que le dijo, ¿qué fue lo que le respondió? Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Y algo que el Señor me ponía era de que si este hombre le dijo todo esto guardado de mi juventud, significa que era un hombre que fue instruido conforme a la ley, un hombre que fue instruido, fue preparado, fue educado. Así como hoy en día uno como cristiano prepara, instruye a sus hijos en el camino del Señor, este hombre así fue preparado, fue instruido. Y entonces dice, Jesús mirándole, le amó. O sea, yo le decía, Señor, y el Señor me abría mis ojos y me decía, cuando dice esta palabra, Jesús mirándole, le amó, es porque significa de que
todo lo que este hombre estaba diciendo era cierto, y quiere decir que delante de los ojos del Señor este hombre había alcanzado, como le dijera, estaba bien delante del Señor. Era un hombre que realmente estaba guardando todos sus mandamientos y estaba viviendo una vida agradable a los ojos de Dios. Por eso dice Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa. O sea que este hombre había hecho todo, realmente estaba viviendo todo lo que el Señor pedía, pero le dijo, una cosa te falta. Le dijo, vende, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme y toma tu cruz. Mire, mi hermano, pero este hombre, ¿qué hizo? Dio la vuelta triste y se fue. Prefirió no entregar todo lo que tenía, sino darle la espalda al Señor y quedarse con su riqueza. Y cuando el Señor me daba esta palabra, me traía a memoria una palabra que el Señor me daba. Recuerdo que un domingo en la mañana yo estaba orando. Y cuando yo estaba orando, yo le estaba pidiendo por algo al Señor. Y esta fue la palabra y la respuesta que el Señor me dio a eso que yo oraba. Y recuerdo que ese día, mientras yo oraba, yo estaba llorando y yo estaba pidiéndole al Señor que me hablara, que me confirmara. Recuerdo que escuché aquella voz audible que me dijo, yo te quité las ropas de mendiga y te vestí con las ropas del rey. Cuando el Señor me daba esta palabra, me daba 3 palabras. Y la primera era la historia de Mefiboset. Y me decía, yo te quité las ropas de mendiga. Me dijo, te puse ropas, me dijo, reales. Y te senté a la mesa del rey y estás sentada comiendo en mi mesa. Para mí eres una princesa vestida de ropas reales. Yo te cambié las vestiduras, me decía, y estás disfrutando de todo lo que está en mi mesa. Cuando me dice, yo te quité las ropas de mendiga, me traía a memoria la historia de Bartimeo, del ciego Bartimeo, cuando dice la palabra de que Bartimeo, cuando oyó que Jesús dice, y se la voy a leer, donde dice, entonces vinieron a Jericó. Ese es el 10 el 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre era un mendigo, no solamente era ciego, sino que era un mendigo. Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y tomaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, mire el 50, que es a lo que quería llegar. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué le identificaba a este hombre? 1, que era ciego. 2, que porque él era ciego, lo que él hacía era mendigar. O sea, que él era un mendigo. Y 3, que él tenía una capa que cuando Jesús lo llamó, lo primero que hizo fue tirar esa capa. Esa capa, me decía el Señor, y algo que yo recordaba de un estudio de hace muchos años, que la única posesión que este hombre tenía era su capa, y la capa era la que lo identificaba que era un mendigo. Y entonces en esta palabra que el Señor a mí me daba, me decía, yo te quité las vestiduras de mendiga, yo te quité la capa. Y me traía la historia de Bartimeo el ciego, que él tiró esa capa que lo identificaba, que era un ciego y un mendigo. Y me decía el Señor, yo te quité la capa de mendiga, yo te quité las ropas de mendiga y te puse vestidos reales. Y la tercera historia que el Señor me traía a memoria cuando me daba esta palabra era
en Marcos 7, en Marcos 7:24, de la mujer sirofenicia, y te voy a leer la historia. Dice, levantándose de ahí se fue a región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie le supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y dice sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y algo que me decía el Señor ese día, y me traía esta palabra que me decía, estás sentada a la mesa del rey, estás sentada en mi mesa conmigo y estás comiendo de la mesa del rey y de la comida del rey, estás comiendo conmigo. Y me decía, ya no comes de las migajas. Y me traía a memoria esta historia donde le dice que deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer le dice y le rogaba y le decía y le dijo a esta mujer, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y me decía el Señor, ya no comes migajas como los perrillos, ya no estás debajo de la mesa comiendo las migajas que caen de los hijos, porque tú eres una hija del rey. Yo en el tiempo que yo era una pecadora, yo comía de las migajas, igual que como decía esta mujer sirofenicia, yo comía de las migajas de la mesa, pero me decía el Señor, estás sentada en la mesa y ya no comes de las migajas como los perrillos, estás sentada, te estás sirviendo del banquete del rey en la mesa, eres una hija de Dios y estás sentada conmigo en mi mesa. Entonces, lo que yo te quiero decir es algo que el Señor me daba y me decía, es entrega todo. Porque, hermano, muchas veces el Señor ya nos quitó las ropas de mendigo, que era lo que nos representaba, las ropas de pecado, las ropas de inmundicia. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y algo que a mí me encanta es en Isaías, y te lo voy a leer. Te lo voy a leer en Isaías 1. Este texto toda mi vida yo lo escuchaba, me gustaba, no lo entendía. Hoy sí lo logro entender y lo he hecho mío. Donde dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojas como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuestros pecados fueron lavados, emblanquecidos como blanca lana, como la nieve, dice el Señor. Entonces, mi hermano, pero muchas veces, aunque el Señor ya nos cambió la vestidura, ya nos lavó, ya nos limpió, nosotros seguimos vestidos con ropas de mendigos. Y algo que me decía el Señor es que no queremos tirar esa capa, no queremos tirar esa capa, seguimos aferrándonos a esa capa y tenemos que ser hoy en día como este joven. Y tenemos que hacer lo contrario que hizo este joven cuando Jesucristo le dijo, entrega todo lo que tienes. Y él dio la vuelta entristecido porque no quiso entregar. Pero este es hora, mi hermano, de que tú recapacites y veas y analices cuál es tu capa. ¿Cuál es tu capa? ¿Cuál es la capa de mendiga? ¿Cuál es tu capa que todavía guardas? ¿Qué es eso que todavía estás atesorando y no estás queriendo soltar? ¿Qué es lo que tú tienes que entregarle al Señor? Entrégale todo. Recuerdo, mi hermano, que cuando el Señor me daba esta palabra, yo le decía, Señor, si todo te he entregado mi vida por completo. Yo le decía, Señor, yo te entregué mi trabajo. Porque cuando yo me casé, yo recuerdo que cuando yo me casé, mi hermano, yo ganaba más que mi esposo, y ese es parte del testimonio que siempre damos cuando tenemos oportunidad. Yo ganaba mejor que mi esposo, la del dinero era yo, prácticamente el hombre de la casa era yo, y yo ganaba mejor. Y más sin embargo, cuando el Señor
yo me embaracé de Noemí. Una de las primeras de las cosas que el Señor me quitó fue mi trabajo. ¿Por qué? Porque cuando Noemí nació, le fracturaron la clavícula. ¿Y qué pasó? De que eso no permitió que yo regresara pronto a trabajar, porque nadie se quería, ninguna babysitter se quería hacer cargo de un bebé con una clavícula fracturada, porque tenía que tener un cuidado especial. Y aparte de eso, que el Señor nunca nos permitió y no encontrábamos una babysitter o alguien de confianza en quien nosotros pudiéramos dejar nuestra hija. Y recuerdo que Luis me decía, no, pues vas a dejar de trabajar para que tú te encargues de la niña por lo menos unos meses en lo que ella se le arregla su clavícula y está un poco más grandecita. Pero eso es lo que nosotros pensábamos, que yo iba a regresar a trabajar, pero no era lo que Dios quería. Y algo de lo primero que el Señor me quitó, yo le tuve que entregar, era mi trabajo y era la fuente de dinero o la fuente de ingreso que generaba más dinero en la casa y era la que cubría mayor parte de los gastos. Pero eso era algo que el Señor tenía que quitarme. ¿Por qué? Porque yo tenía que poner mi confianza en el Señor. Porque toda mi vida yo confié en mí, en mis propias fuerzas. Y yo nunca había puesto mi confianza en el Señor ni mi mirada en el Señor. Y algo que el Señor me traía esta madrugada que yo leía la palabra. Yo leí y aparte me puse a buscar el verso del día y me llevaba a Filipenses. Y si usted se fija en Filipenses, mi hermano, ¿qué dice Filipenses 4? Y me traía el Señor a memoria esto ahorita. Filipenses 4, vamos a leer el verso 6, donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, algo que también nos daba es en el 11, dice, no lo digo, decía Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el 19 y el 20, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Y algo, mi hermano, que el Señor primero tuvo que quitarme fue mi trabajo. Porque yo estaba acostumbrada a vivir yo, por lo que yo trabajaba, por lo que yo tenía, por lo que yo ganaba y por lo que yo hacía. Pero no ponía mi mirada en el Señor. El Señor me tuvo que quitar el trabajo para yo aprender a vivir por fe, en primer lugar. En segundo lugar, aprender a depender de Dios y a poner mi mirada en el Señor. Y también para que yo dejara de estar afanada y si no, que pusiera mis peticiones delante de Él, como con toda oración y ruego y en acción de gracia. Y otra de las cosas que el Señor permitió fue, ¿por qué? Para que yo tuviera que aprender y tuvimos que pasar por un desierto de 2 años, casi más de 2 años, para que pudiéramos decir esta palabra y esta palabra se cumpliese y se hiciera realidad en nuestras vidas. Que he aprendido, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo he sido enseñado para estar saciado como para tener hambre. Así sé tener abundancia como padecer necesidad. O sea, que sea vivir en la escasez como en la abundancia. Y hoy se lo puedo decir. Yo estaba acostumbrada a tener todo, a vivir bien, pero no estaba acostumbrada en la escasez porque en la escasez renegaba y hasta maldecía. Pero más sin embargo, lo primero que quitó el Señor fue mi trabajo. ¿Para qué? Porque tuve que aprender a que mi Dios era el que iba a suplir todo lo que me faltara conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, mi hermano,
¿Qué fue lo primero que tuvo que quitar el Señor? El trabajo. Lo primero yo le decía, Señor, yo ya te entregué mi trabajo. Yo no trabajo. Yo le digo al Señor, y siempre le he dicho, tú eres mi proveedor. Tú eres mi esposo. Tú eres quien me sustenta, me alimenta. Tú eres quien me viste, me calza. Yo dependo de ti. Yo no dependo de mi esposo. Yo no dependo de Luis. Yo no dependo del trabajo de mi esposo. Yo no dependo del hombre. Yo no dependo de nadie. Yo dependo de ti. Y créame, mi hermano, que he aprendido a poner todas mis peticiones, como dice, en oración, en ruego, en súplica. Y he aprendido que Él es el que me suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y sé vivir en la abundancia como en la escasez. Y ese día que me decía, entrega todo, yo le decía, yo te entregué mi trabajo. Ya te entregué todo lo que tengo, Señor. Yo tenía carro del año, tuvimos que entregar carro. Tuvimos que despojarnos de todo lo que nosotros traíamos. Tuvimos que despojarnos y dejar que confiar en el Señor y que el Señor quitara todo lo que Él quiso quitar y todo lo que nos estaba estorbando. Créame, no es fácil. Cuando nosotros tuvimos que entregar mi carro se sacó cero mía, era un carro del año. Y ya teníamos que más de 3 años pagando ese carro y yo lloraba y yo le decía, Señor, pero se va a perder todo el dinero que hemos pagado. Y recuerdo que todavía en esa batalla, un día ayunando, orando, y estábamos orando porque yo ya había entregado el carro y ya me había despojado de eso, pero faltaba mi esposo. Y yo le decía, Señor, pues ahora trata con él. Y yo le decía, pero dame una palabra, si esto es de parte tuya y esto es lo que tú quieres, dame paz. Y recuerdo que el Señor me daba palabra y me decía en los tesoros, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla, el orín corrompe, el ladrón y el ladrón hurta, mina y hurta. Me decías tus tesoros en los cielos, donde están tus tesoros está tu corazón y tuve paz. Y mire, entregué todo. Tuve que pasar por un desierto donde tuvimos que empezar de cero. Nos quedamos sin nada. Y cuando yo le digo sin nada, es hasta sin dónde dormir porque dormíamos en el piso. Entregamos todo, todo, mi hermano. Y empezamos de cero. Cuando el Señor me daba esta palabra, me decía, entrega todo. Yo le decía, y yo, entonces, ¿qué más te entrego? Pues si a todo lo que yo tenía, yo pensaba que yo tenía, yo le había entregado. Y me decía, entrégame. Yo le decía, yo te entregué mi vida, hoy te sirvo, hoy vivo para ti. Me decía, entrega tus hijas. Mira, hermano, a mí se me hizo fácil. Yo entregué a mi esposo, yo entregué a mis hijas, yo entregué todo. Pero cuando el Señor me daba esta palabra y todavía me la sigue dando, y cada vez que el Señor a mí me dice, entrega todo, ¿sabe qué es lo que yo no le he dado al Señor? Y yo recuerdo que yo escuchaba el testimonio un día predicando a este muchacho Julio Ramos, que él decía que cuando el Señor le dijo, entrégame la ropa, entrégame los pantalones, entrégame esto, entrégame aquello, a él se lo hizo fácil y él le decía, toma, toma, toma. Pero cuando el Señor le pidió su carácter, dice que él dijo, eso sí no pudo entregarlo, hasta que tuvo que pasar un proceso y entonces le dijo, toma mi carácter, aquí está. Y algo que el Señor cada vez que me dice, entrégame todo, yo le soy sincera, yo no puedo ser mentirosa, porque yo puedo mentirle a usted, pero a Dios yo no le miento, yo no le miento. Y cuando todavía el Señor hoy me daba esta palabra, era porque era también parte de lo que mi mamá ayer me daba una palabra y me regañaba. No me lo voy a decir, me exhortaba, me regañaba. Y es mi carácter. Yo le he entregado todo al Señor. Todo lo que el Señor me ha pedido, pero algo que a mí me ha costado trabajo entregar es mi carácter, mi boca, porque siempre me dice calla y a veces hay momentos que no callo y exploto. Y entonces en esta hora yo te digo, mi hermano, ¿qué es lo que tienes que entregarle? ¿Qué es lo que falta entregarle al Señor? ¿Qué es lo que estás abrazando y no quieres soltar? Eso que no entregamos y no soltamos, mi hermano, es lo que nos impide a llegar, uno, a la altura del varón perfecto, dice la palabra, a que se cumpla el propósito del Señor en nuestra vida y a que crezcamos espiritualmente. Esas son cosas que nos sirven de tropiezo y no permiten que nosotros avancemos y nos tienen atados y retenidos. En esta hora yo te digo, ¿qué te falta entregar? ¿Qué tienes que entregar? No hagas como este joven, no des la espalda, no des la espalda porque este joven rico dice de que le dio la espalda al Señor. Dicen de que este hombre se fue triste, pero no quiso entregar todo.
Y si este hombre le hubiera entregado todo al Señor, ¿usted cree que el Señor no se lo hubiera regresado y se lo hubiera multiplicado? Si la palabra dice que cuando a Job se le dio permiso a Satanás, ¿verdad? Le dijo el Señor, te doy permiso que toques todo lo que tiene, pero menos su alma, esa me pertenece. A Job le quitaron los hijos, riquezas, posesiones, hasta la mujer, porque la mujer le dijo, maldice a tu Dios, maldice a tu Dios. Hasta una lepra le llegó, pero como Job creyó en el Señor y se mantuvo fiel, prefirió maldecir el día en que nació antes de maldecir a su Dios. ¿Qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, Jehová Dios, Jehová quitó. ¿Qué dijo? He de recibir lo bueno y no lo malo, o sea que recibió también lo malo. Y eso le fue contado, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor le restituyó. Y no solo se lo restituyó al doble. Al doble. Y mire, al doble se lo restituyó. Si este joven rico hubiera entregado todo lo que el Señor le pedía, porque delante de los ojos del Señor este hombre estaba bien, le amó. Cuando este hombre le dijo todo esto y el Señor le dijo, le amó. O sea que estaba bien, pero tenía riquezas y posesiones que lo alejaban. Entonces, ¿qué te aleja del Señor? Señor, si este hombre lo hubiera dado, el Señor no solo se lo hubiera restituido, sino se lo hubiera restituido al doble o más. Pero él prefirió darle la espalda y decirle, no te lo quiero entregar. Y se abrazó de aquello y se aferró a aquello. ¿Qué es lo que te aleja del Señor? ¿Qué es esa área que tú todavía no quieres entregar? Sean tus hijos, sea tu esposo, sean tus finanzas, sea tu trabajo, sea tu carácter, sea tu boca, sea tu lengua, sean tus ojos, sean tus oídos, porque mi hermano, créame que cuando yo le he dicho al Señor, yo te entrego todo, yo le he entregado mi boca, mi lengua, mis labios, mis pies, mis manos, mis oídos, mis ojos, mi mente, pensamientos, sentimientos, mi corazón, todo mi ser completo. Pero todavía hay cosas que cuando el Señor a mí me dice entrégalo todo es porque sé que todavía no he entregado todo. Mi hermano, no permitas que eso te siga deteniendo. No permitas que eso siga reteniendo el propósito del Señor en tu vida. No permitas que eso te impida crecer espiritualmente y te siga alejando del Señor, porque es triste, mi hermano, pero estamos abrazando. Un día yo te voy a traer otro testimonio que tiene que ver con esto. Y yo lo pensaba dar hoy, pero el Señor no me permitía darlo, me decía que no. Pero es parte también de esta palabra. El Señor me daba esa palabra, me daba un sueño cuando yo estaba en El Paso. Y era un sueño conforme a eso que nosotros estamos abrazando, que hay cosas que no queremos entregar. Y que nosotros estamos, mira, hay cosas que no queremos entregar. Me decía el Señor, hay falta de perdón. Hay enojo, hay ira, hay resentimiento, hay amargura en nuestros corazones. Hay cosas en nuestros corazones que no hemos sacado, que no hemos permitido y no se las hemos entregado al Señor. No hemos querido que salgan. Y algo que el Señor me daba, y recuerdo que cuando me dio ese sueño me decía, y vas a predicar de esto. Y créame, mi hermano, que cuando me decía, vas a predicar de esto, yo decía, Señor, se equivocó. Y todavía en el sueño yo recuerdo que yo todavía cuestioné y le dije, Señor, pero yo predicar, ¿cuándo? ¿Dónde? Yo le decía, yo permíteme, dale esa palabra, dime a quién le digo para que predique esa palabra, porque alguien que sí predique, porque yo en ese tiempo ni soñaba, ni pensaba, mi hermano, que yo iba a predicar algún día. El hombre había tratado de machucarme, de aplastarme, de menospreciarme y de opacar, de apagar la voz de Dios en mi vida, que yo no pensaba. Inclusive recuerdo que antes de irme del Paso, cuando nosotros fuimos a visitar a unas personas, a despedirse a mi esposo de ellos, estas personas le daban un ministerio a mi esposo, le hablaron tantas cosas a mi esposo, pero conforme lo que yo escuché, yo entendí, yo solamente iba a ser la ayuda idónea. Pero todo esto era para mi esposo, el que iba a predicar, el que iba a hablar era solo él, yo no.
Yo no. Y yo pensaba que esto no era para mí, esto solamente era para él. Inclusive recuerdo que yo tuve en sueños y visiones. Yo veía, yo le decía a mi esposo, yo vi sueños, yo veía visiones donde yo veía a mi esposo predicando. Y yo sabía que Dios iba a usar a mi esposo y que mi esposo iba a ser un predicador. Pero esto para mí era solo para mi esposo. Y entonces en el sueño yo recuerdo que todavía me decía, el Señor me decía, y vas a predicar de eso, y vas a decir, el hombre, el cristiano, o sea, la nueva criatura en Cristo tiene que ser renovado. Y me daba este sueño. Y yo un día, cuando el Señor ya me permita o cuando sea el tiempo, yo te voy a traer esa palabra y te voy a traer ese testimonio. Pero tenemos que ser renovados, mi hermano. Tenemos que entregar todo. Mira, mi hermano, Cristo viene ya. Y créame que si el Señor nos está dando esta palabra y nos está diciendo, entrega todo, es porque, mi hermano, hay cosas que estamos atesorando, hay cosas que nos estamos aferrando, no nos queremos quitar esa capa, no queremos soltar esa capa. Y esas cosas, mi hermano, si el Señor Jesucristo viene, nos quedamos. Por no entregar esas cosas, por cosas que para ti puedan ser pequeñitas, podemos perder nuestra salvación. O si nos morimos, mi hermano, si mañana no nos levantamos por esas pequeñitas cosas que para nosotros pueden ser pequeñas, pero para Dios no lo son, podemos perder nuestra alma y nuestra salvación. Entonces, mi hermano, entrega todo. Señor, en esta mañana nos está dando la oportunidad, tanto a ti como a mí, pero primeramente a mí, de traer y compartir esa palabra, pero también de decir que tengo que entregar todo lo que el Señor quiere que le entregue, que todavía hay áreas en mi vida que yo no he entregado. Y todavía antes de comenzar a hablar esta palabra, yo me tiraba en el piso en mi cuarto de rodillas y yo le decía, yo te lo entrego, Señor. Y algo que aprendí ayer, que mi madre me decía es, yo le decía, yo te entrego este carácter. Y yo lo sujeto bajo las plantas de tus pies. Yo te entrego este carácter. Y si no puedes, dile, sujétalo bajo las plantas de sus pies. Y mira mi hermano que, porque ahorita exactamente no me acuerdo de la cita, pero gracias a Dios anoto todo. Que el Señor me daba esa palabra. ¿Sabe cuándo me la daba? Me la daba el jueves. El jueves que yo me ponía a orar y a leer palabra. Señor me daba esa palabra en 1 Corintios 15, 27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él claramente, solo se exceptúa, dice aquel que sujetó a todas las cosas. O sea que cuando dice que se sujetan debajo de la planta de los pies de Jesucristo, todas las cosas, son todas las cosas, no hay excepción. La única cosa que se exceptúa es él mismo porque están sujetas bajo sus pies. Entonces, sujeta bajo las plantas de los pies de Jesucristo todo aquello que no has entregado, todo aquello que te es difícil soltar y vas a ser libre en el nombre de Jesús. Mi hermano, entrégalo todo. Suelte esa capa. No te sigas aferrando. No permitas que eso te siga robando la paz, el gozo y la bendición y hasta tu salvación. En esta hora yo te invito que hagas tuya esta palabra. Que hagas tuya esta palabra y que esta palabra sea de bendición, porque esta palabra lo que trae es refrigerio, aliento a nuestra alma. Créame que yo necesitaba también esta palabra, porque todavía ayer yo estaba de necia peleando y no queriendo escuchar aquella palabra que el Señor traía por boca de mi madre. Porque ¿qué dice la palabra, mi hermano? Nosotros no podemos ser profetas en nuestra propia tierra. Créame que a mí yo misma me frustro cuando a mí el Señor me da una palabra para mi esposo y mi esposo no la recibe. Pero días después tal vez el Señor le trae esta misma palabra que yo le di por medio de otra persona y él la recibe. Y me enojo. Pero ¿sabe qué? No podemos ser profetas y el mismo Señor me lo ha dicho. Jesucristo no fue profeta en su propia tierra. Yo no puedo ser profeta en mi propia tierra. Y muchas veces yo misma lo he hecho cuando yo no recibo palabra del Señor de boca de mi madre porque no puede ser profeta en su propia tierra. Pero ayer el Señor me daba una palabra y me regañaba por medio de mi mamá. Y sé que eso es lo que yo no he entregado. Y tengo que entregarlo.
y yo lo entrego y lo sujeté bajo las plantas de los pies de Jesucristo en el nombre de Jesús, porque yo quiero ser salva y porque yo no quiero que esto me siga alejando del Señor, ni que esto siga sirviendo de tropiezo, ni sea la puerta de entrada para que Satanás siga atormentándome, o que sea la puerta que yo le abra al enemigo de par en par para que entre a mi casa. Se cierran las puertas, ciérrale la puerta al enemigo. Ciérrale esa puerta al enemigo, mi hermano. En el nombre de Jesús, ciérrale toda puerta, todo acceso, quítale todo derecho legal. En el nombre de Jesús, no permita que te siga atormentando, no permitas que te siga robando la paz y el gozo. Levántate, levántate, entrégalo. Créeme, yo sé que no es fácil, pero no es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aférrate a esta palabra, hazla tuya. Si hay algo que sea malo, deséchalo. Acepta lo bueno, desecha lo malo. Que esta palabra sea de bendición, de edificación. Que el Señor te dé, te revele, te muestre qué es lo que tienes que entregar, cuál es tu capa. ¿Cuál es la capa que no quieres soltar? Haz como Bartimeo el ciego, suelta esa capa, tírala, despójate de esa capa, entrégale todo al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Jesucristo sea contigo todos los días de tu vida. Shalom, mi hermano.